Bienvenidos a todos, buenas tardes, espero que hayan tenido un fin de semana agradable, ya hoy es miércoles, les pedí que adelantáramos un poquito el encuentro para que pudieran tener las pautas finales para la realización del examen final, que realmente es un producto, una evidencia que me tienen que entregar. Ya ahorita al finalizar la sesión voy a darles los detalles de cómo se va a desarrollar esta actividad final. Bueno, bienvenidos nuevamente. Hoy veremos la lección número 4, que es el sistema de clasificación de archivos alfabéticos de personas naturales y jurídicas. Les recuerdo que me gusta que el encuentro sea dinámico, participativo. A medida que voy charlando, ustedes van retroalimentando, me van dando sus ideas, de pronto sus experiencias, o si tienen alguna investigación que hicieron, alguna información adicional que quisieran compartir, ustedes saben que con mucho gusto esas ideas son bienvenidas. Bueno, iniciamos. Sistema de clasificación de archivos alfabéticos de personas naturales. Ustedes que son expertos en el tema jurídico, yo me imagino que ya ustedes saben perfectamente qué es una persona natural y una persona jurídica. Entonces me gustaría escucharlos, qué opinión, qué saben, qué quieren decir acerca de qué es esto una persona natural en el aspecto jurídico. Pues según el ámbito jurídico, una persona natural es todo individuo de la especie humana. Muy bien, así es, Margarita, excelente. Profe, buenas tardes. Persona natural, somos todos, ¿sí? Somos todos, somos personas que de alguna u otra manera también, que aunque seamos personas naturales también, podemos tener, ¿cómo se dice? Mm, podemos llegar a tener, ay caramba, se me escapa la palabra. ¿Cómo que Representación quieres decir? jurídica. Es decir, que aunque Ok. seamos personas naturales y no estemos regidos bajo una constitución jurídica, podemos también tener cargos jurídicos, aún siendo personas naturales. Toda persona humana, por decirlo de alguna manera, es persona natural. Una persona jurídica es aquella que tiene cargos jurídicos, que está bajo la representación de una empresa o algo así. Es lo que considero yo que es una Muy persona bien, jurídica y persona natural. excelente. Muy bien la interpretación que le da Lorena y Margarita, excelente. Entonces, eso que acaba de decir Margarita y que acaba de decir Lorena, claro que sí, tienen toda la razón. Vamos a complementar un poco acerca de este tema, ¿verdad? Realmente no vamos a ver qué es una persona natural y qué es una persona jurídica, no, sino que es como para contextualizarlos en lo que vamos a ver el día de hoy. Lógicamente, según el Código Civil, ustedes lo conocen mucho más ampliamente que mi persona, ya que son del área jurídica, que están en esta técnica de jurídico. Como decía Margarita, estas personas son todos aquellos individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, su sexo, su condición, su raza, etcétera. ¿Cierto? Entonces, a partir de aquí, como seres humanos, sabemos lógicamente que tenemos unos nombres propios. Y para eso tenemos unas reglas en el sistema de archivos para nosotros poder organizar los documentos de acuerdo a estos nombres de personas naturales. Entonces, a partir de este momento, vamos a conocer cuáles son esas reglas que tenemos en la gestión documental para organizar este tipo de documentos. Primero que todo, en esta regla tenemos que saber, la primera regla, que los nombres de los seres humanos constan de dos unidades. ¿Cuáles son esas unidades? Los apellidos y los nombres. Como primera unidad a tener en cuenta dentro de la gestión documental en este sistema archivístico, se colocan los apellidos. Siempre va a encabezarse por los apellidos en esta primera regla, seguidamente de los nombres.
Entonces, por ejemplo, yo me llamo Díaz Calderón, Yuri Sujei Díaz Calderón. La primera unidad serían mis apellidos, Díaz Calderón, y la segunda unidad sería Yuri Sujei. ¿Cómo está aquí planteado en este ejemplo, en este cuadro? Tenemos nombres que tienen 2 o un apellido, incluso hay nombres que tienen 3 apellidos, asimismo como hay nombres que tienen 2 nombres o en su defecto un solo nombre. Aquí vemos, por ejemplo, Agudelo Henao Alejandrina, tiene sus 2 apellidos, pero tiene un solo nombre. Tenemos en esta tercera, en la tercera fila de este ejemplo, a Botero sin segundo nombre, ¿verdad? Perdón, sin segundo apellido, y Luis Leopoldo sería su primer y segundo nombre. Eso es muy importante entonces tenerlo en cuenta, que tenemos una primera unidad y una segunda unidad. Siempre la primera unidad van a ser los apellidos. Siempre es muy importante tenerlo al día, muy en cuenta, que estos apellidos se rigen por el orden de las letras. Si aquí tenemos los apellidos Loaiza, Londoño, Longas, Lopera, nos podemos dar cuenta que si ubicamos letra por letra, o sea, hay que ubicarla literalmente, una letra tras de la otra, para poder ver el orden alfabético. Si vemos que Loaiza, primero todas tienen Loaiza, Londoño, Lopera, todas podríamos decir, pero pueden iniciar cualquiera. No, porque después de Lo se tendría en cuenta la tercera letra que nos daría ese orden según el alfabeto, para colocarlo, lógicamente, desde la A hasta la Z, que es la letra del alfabeto. Entonces, ya la secuencia alfabética en estos apellidos no las dan a partir de la letra que empieza a ser diferente ese tipo de apellidos, esos apellidos. Entonces, si vemos nuevamente, les repito, todas inician por Lo, pero a partir de la tercera letra ya le empieza a ordenar por alfabeto la secuencia en cómo se organizaría. En este punto es importante identificar que los nombres se separan de los apellidos con una coma, se tienen que separar, se colocan los 2 apellidos, se coloca la coma y seguidamente el nombre de pila. Nuevamente reitero, sea 1, sea 2 o sean 3, porque es muy común en Colombia que se utilicen estos nombres largos. Anteriormente se acostumbraban a bautizar a los niños con 2 y 3 nombres. Ya hoy día eso se ha perdido. Entonces, los apellidos siempre se van a separar por una coma de los nombres de pila. Hay un punto muy importante en este orden de los nombres de personas naturales, y es que en las guías telefónicas se utiliza un cierto criterio para ordenar estos nombres. Ahorita arriba, si ustedes pudieron darse cuenta aquí, por ejemplo, aquí estamos teniendo en cuenta el segundo apellido. Si vemos, dice Loaiza Congote, luego Londoño Cuevas, Longas Fuentes, Loperena Oñate, López Osorio, Lora Lozada Cruz, Lozano Bueno. Si hubiera 2 apellidos iguales, se tendría en cuenta el segundo apellido por el orden alfabético. Pero si nos damos cuenta aquí en el orden de los guías telefónicas, no se tiene en cuenta como segundo elemento los apellidos, el segundo apellido, sino que se tiene en cuenta inmediatamente los nombres. Entonces se tiene pendiente como primer elemento para organizar alfabéticamente los nombres, los primeros apellidos, después los nombres, tanto el primero como el segundo si lo hay, y por último ya el segundo apellido en el orden alfabético. O sea que para ordenar alfabéticamente según una guía telefónica, primero van en orden alfabético los apellidos, luego le rige el orden alfabético de los nombres y por último el de
el segundo apellido. Quiero saber si me pueden dar un ejemplo en estos momentos de cómo podrían organizar este tipo de guía telefónica. ¿Cómo se organizaría alfabéticamente un nombre cualquiera? Entonces voy a ir un cuadro acá. Cualquiera puede participar, recuerden. Me van a ir dando los apellidos que yo voy organizando a ver si van captando la idea. ¿Quién arranca? ¿Quién se atreve? Profe, el ¿Cómo mío, sería? profe. Según el criterio de guía telefónica, porque ya los anteriores están muy sencillos. Este es el que es un poco diferente. ¿Cómo sería entonces en la guía telefónica? Profe, sería Giraldo. Sí. Sería Giraldo Guimer Stevenson Mazo. Muy bien. Guimer Stevenson Mazo. Mazo. Entonces, ¿cuál sería tu primer elemento? Giraldo. Muy bien. Este sería el primer elemento. Segundo elemento. Guimer Stevenson. Muy bien. Así es. Ya Y el tercer elemento, lógicamente, Ajá. es correcto. ¿Los demás comprendieron? Pueden contestar en el chat, yo voy leyendo. Muy bien. Excelente. Es súper sencillo esta organización alfabética para las personas naturales. O sea que cuando ustedes estén en la labor documental, en el ámbito jurídico, ustedes se van a regir normalmente, probablemente, es decir, sus dos apellidos iniciales y después el nombre y el segundo. O si obviamente no tienen un segundo apellido, pues ya el primero y su nombre. Veamos entonces acá el ejemplo cómo queda. Obviamente esto para la clasificación del primero, segundo y tercer elemento. Ahora nos vamos acá en el orden de cómo quedaría esta organización de este cuadro frente ya al diccionario telefónico, a la guía telefónica. Vamos a ponerlo enfrente para que ustedes lo puedan ver. Vean. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 apellidos idénticos, 5, que es Lopera. Si se dan cuenta, no se está teniendo en cuenta el segundo apellido como regla para el orden alfabético, sino el primer apellido, que son los elementos, que es el elemento inicial, que es el que está dándole el orden al alfabeto, al igual que los segundos nombres. O sea, el último elemento, que es el segundo apellido, el tercer elemento, no lo tienen en cuenta, no es tan significativo como el primer apellido y los nombres. Vemos que está Lopera Paula y sigue Lopera Ángel. Si se tuviera en cuenta el alfabeto, iría primero Lopera Ángel, o sea, el alfabeto del segundo apellido, pero se está teniendo en cuenta es el primer apellido. Tenemos Lopera Paulina María, Lopera Montes Paulina María, Lopera Alzate Paulo. Entonces, sí se dan cuenta que están teniendo en cuenta es el primer apellido como orden para esta guía telefónica. Ahora, hago una pregunta, no que no sea Guimer, sino que me conteste otro. ¿Por qué está primero Lopera Paula antes que Lopera Paulina o Lopera Alzate Paulo? Alguien diferente a Guimer que me responda. Todos me respondieron que se habían entendido. Por el orden alfabético, profe. Hola, soy Aida. Hola Aida, ¿cómo estás?
Cuéntame Muy por bien, qué profe. Lidia lo opera Paula primero. Por el orden alfabético, ¿por qué? Es decir, ¿Qué componente? porque Paula Ujú. está sola y las otras van precedidas, es decir, hay más letras, el alfabeto sigue, continúa. Correcto. ¿Y por qué Paulo no? Si es parecido. Por la O, Ah, muy bien, excelente. O sea que siempre se tiene en cuenta el orden alfabético por las letras que van precedidas. Excelente, Aida, muy bien. Bueno, creo que esto quedó totalmente claro. Veamos entonces ahora la segunda regla para estas personas naturales. Si los nombres tienen la primera unidad igual, se considera la segunda. ¿Cómo así? Vamos a ver detalladamente este ejemplo que tienen acá. Dice, Lía Rúa Gil, Andrés Rúa Gil, Sara Rúa Gil, Roberto Rúa Gil, Ana María Rúa Gil, María Rúa Gil, todos terminan en Rúa Gil. En el mundo, puntualmente aquí en Colombia, pueden haber muchas personas con los mismos apellidos que uno tiene. Y así ustedes cuando estén en la labor jurídica van a encontrar muchos casos con los nombres iguales, los apellidos iguales. De hecho, el nombre completo sí es caso. Entonces, si estos nombres tienen, ¿cuál es la primera unidad? Recuérdenme. Si estos nombres tienen la primera unidad igual, se considera entonces la segunda. ¿Y cuál es la primera unidad? ¿Quién me recuerda? Rúa Gil, Correcto, los dos apellidos es la primera unidad y la segunda unidad son los nombres, eso no lo olviden. Entonces, si esta primera unidad, es decir, los dos apellidos son iguales, se van a ordenar a partir de esa regla los nombres en orden alfabético. Es decir, que el orden me lo va a dar el nombre y el segundo nombre. Ana María va primero que Andrés porque obviamente está antes en el alfabeto, al igual que León, Mario, Lía, Luz y así sucesivamente. Esto está súper sencillo de comprender. Tenemos una tercera regla. Cuando los nombres son totalmente idénticos, como les acabé de decir, o sea, tanto la primera unidad como la segunda unidad son iguales. Aquí tenemos el ejemplo de Ana María Gilenao, pueden haber 4 Ana María Gilenao. ¿Qué es el que me va a dar a mí la directriz de que se ordenen? Aquí hay que acudir a la identificación de la persona, al apoyo numérico a través del documento de identidad. Este documento de identidad, como ustedes saben que tenemos también un sistema de archivo numérico, vamos a acudir a él para colocarle ese orden. O sea que se antecede, es decir, iniciaría la organización de Ana María Gilenao con la cédula de menor valor hasta la de mayor valor, de menos a más, como los números ordinales, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos a Ana María Gilenao con la cédula 42-657-876. Y de ahí sucesivamente, si ven que va incrementando la cifra de ese número de cédula. Ese sería el indicativo para nosotros organizar los nombres que tengan todo completamente igual, tanto la primera como la segunda unidad, a partir de su número de identificación. Que de pronto le salga una tarjeta de identidad. Ah, pero es que esta tarjeta de identidad y esta cédula no importa. Con el número es que usted se va a guiar del menor al mayor. ¿Listo? ¿Comprendido? ¿Sí o no? Voy a leer el chat. Dice, porque no tiene segundo nombre. Ese fue en el anterior. Muy bien. Entonces, ¿comprendido o vamos? No, uno, o sí, muy bien, sí. Comprendieron cuando son las unidades iguales. Muy bien. Listo.
Reglas para ordenar estos nombres naturales, tenemos la cuarta regla. Apellidos con prefijos y apellidos compuestos. Con prefijo es cuando acostumbran normalmente a la mujer casada, probablemente, sí, eso lo he visto mucho en la realeza, las personas que manejan, bueno, eso era como en la época de antes, más que todo, ya hoy día eso se ha perdido, que la mujer que se casaba se cambiaba el nombre, por ejemplo, a Marquesa Garay de Calderón, o sea, de una vez se le adjudicaba el apellido de su esposo. Como hay aún así apellidos con prefijo que no necesariamente vienen de matrimonio, sino que son así, de la Rosa, de la Hoz, son apellidos compuestos, perdón, con prefijos, y apellidos compuestos, que es como el que está en el ejemplo, Díaz Granados, o sea, son dos apellidos, pero realmente forman uno solo. Aida, te escucho. ¿No quieres No, fue compartir sin algo? culpa. No. Tranquila. Activo, sí. Bueno, mamá. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, entonces están los apellidos compuestos que tenemos dos apellidos que conforman uno solo. ¿Quién me da un ejemplo de un apellido compuesto que no esté aquí en el cuadro? Que conozca. Y de uno que tenga, y de uno con prefijo. Puede ser Andrés, que hoy no ha hablado. Andrés no está. Vanessa, puede ser Vanessa, puede ser María José, puede ser Keila, puede ser Ana Milena Polo. Denme un ejemplo de un apellido compuesto y un apellido con prefijo que ustedes conozcan. Los escucho. Muy bien, de Guzmán, dice Vanessa. ¿Y uno compuesto, Vanessa? Por ejemplo, alguno que se le ocurra. O alguno de los que habló. O ya están buscando en Google, apellido compuesto, apellido compuesto. De la Osa es un apellido con prefijo. Muy bien. Se van a rendir, van a dejar que yo los gane, no me van a dar un apellido compuesto. Profe, Te escucho, Margarita. Wendy de Hoyos y Elida Torres de Banquet. Muy bien, esos son con prefijo, pero no me han dado uno compuesto. Hay muchos apellidos compuestos. Se rinden. Bueno, tenemos apellidos compuestos como este aquí, Cuesta Duque, García Herreros, Díaz Granado. Hay muchos apellidos compuestos. Esos son 3 ejemplos que les traigo en el día de hoy. Entonces, cuando tenemos estos apellidos con prefijo y apellidos compuestos, ¿verdad? Tenemos que tener muy pendiente que las preposiciones, las contracciones, los artículos que hacen parte de estos apellidos no se separan de la unidad, sino que hacen parte de esa unidad. Eso es entonces lo que nos va a dar el orden de esos nombres en el orden alfabético. Entonces, si tenemos un apellido como Carlos Díaz Granados Pérez, Díaz Granados es una sola unidad con Pérez. Aunque uno dice, uy, ya, pero es que está tan largo, es que es así, el nombre es así. Esa es la que nos va a indicar el orden
de ese nombre. Me están escribiendo en el chat. ¿Cómo se sabe cuando un apellido es compuesto? Cuando el apellido es compuesto, inmediatamente está pegado en la cédula. Está pegado. Díaz Granados lo escriben pegado, García Herreros pegado. Los apellidos compuestos están pegados, o sea, está la frase completa. Vean un número, una cédula de este estilo y ya, y de hecho se lo voy a buscar. Vamos a ver si tengo la oportunidad de mostrar. La imagen. A ver si tengo la oportunidad de mostrársela. Bueno, esperemos que sí. Yo tenía un amigo de la infancia que su apellido es Díaz Granado. Y lo tiene pegado. El Díaz Granado lo tiene pegado la frase completa, la palabra completa. No me aparece. Me aparecen nombres. Y ya ahorita ya yo les mostré la regla de los nombres. Pero bueno, ya saben que cuando el documento aparezca, tiene que aparecer con los dos apellidos pegados. Es que vienen así de naturaleza, su origen etimológico, o sea, desde sus abuelos, desde sus ancestros, desde su descendencia, vienen con esos apellidos pegados. A diferencia de los errores que cometen muchas veces en la registraduría, que los apellidos no son compuestos y se los dañan y se los unen, o los nombres, o le quitan una letra y así sucesivamente. Pero cuando el apellido viene ya por descendencia, porque ya tus antepasados lo tienen, siempre te van a registrar, van a estar ante la registraduría con ese nombre pegadito. Listo, pues. Aclarado el asunto. Una pregunta. Te escucho. Sí. Y se le pone el guión, o sea, como los ejemplos ahí que tienen un guión pegado en el nombre. No, el guión aquí es para que ustedes vean el ejemplo, pero no lleva guión, no lleva guión, no. Aquí el ejemplo es para que ustedes no vayan a ver como que, ay, eso porque está así. Es porque es un apellido compuesto. Él realmente no lleva el guión, él es así, él viene así pegadito, Díaz Granados, pero aquí es para que ustedes lo puedan diferenciar, para que ustedes vean que son dos apellidos normalmente distintos, que hay una persona que se pueda llamar Yuri Díaz o otra persona que se pueda llamar Yuri Granados, pero hay personas que tienen el Díaz Granados completo o el Cuesta Duque completo y el García Herrero de igual manera completo. ¿Listo? Bueno, entonces de estos apellidos compuestos y con prefijo, o sea, son los que vienen las dos palabritas antes de el sustantivo o el adjetivo, bueno, este es el apellido común, el artículo antes, el la, el lo, pero ustedes saben que es un prefijo porque viene de los, de la, el de siempre va antes de ese apellido. Como decía ahorita, creo que fue Margarita, de otro prefijo, de oro, muy bien. La verde compuesto, la verde puede ser. La verde puede ser porque arman pues dos palabras diferentes, de la y de verde, pero realmente el compuesto es mejor cuando son dos palabras como tal que se unen, pero sí es válido. Gracias, Aida. Entonces, vamos a tener en cuenta con el inicio de esos prefijos y con el inicio de ese apellido compuesto para el orden alfabético. Si vemos que van desde la C en este ejemplo hasta la G. Cuesta Duque, coma, el nombre, o sea, el segundo elemento. De Ángelo Ángel, coma, Angélica. De León Bravo, Leonela. Miren que este de León, miren cómo se escriben estos apellidos, de León, o que se pronuncia Di León, Di Angelo, o sea, son apellidos americanos,
se escriben de hecho así, con esa abreviatura, con esta comilla. Ellos se inician en el orden a partir de la D. Ese es el orden, porque ese es el apellido, no podemos descomponerlo. De Bedut, de León, y así hasta el orden alfabético que nos den estos nombres. Espero que haya quedado claro esta cuarta regla. Vamos a ver ahora entonces la quinta regla. La anterior es para apellidos, prefijos y compuestos. Esta quinta regla es para los títulos académicos, religiosos, militares y nobiliarios. Es decir, cuando las personas se les nombran por su título, y este título que tenga o rango que tenga la persona, se le escribe al final del paréntesis. ¿Listo? Entonces, si hay un nombre parecido, es decir, un homónimo, se le da la ordenación, el orden, a partir de su rango, de su título, de cuál sea su profesión. Si se va a tener en cuenta esta regla, ese es el orden que debe llevar. Si tenemos aquí Mayor Carlos González, Monseñor Ángel Trujillo, Arquitecto Alfonso Casas, su orden, ¿verdad?, se va a hacer como normalmente a partir de la primera unidad y la segunda unidad. Pero ojo, como aquí estamos teniendo en cuenta son los cargos, el título, etcétera. Miren que en el caso de Alonso Casas, hay 3 Alonso Casas con el mismo nombre, el orden alfabético nos lo va a dar el rango, la profesión o el título que tenga. Mire que este Casas Alfonso arranca con el arquitecto, porque lógicamente va primero la A, después lo sucede el ingeniero y después el mayor. O sea que los cargos, los títulos, la profesión nos van a regir ese orden alfabético en esta clasificación. Esta es la quinta regla. Tenemos la sexta regla, que es para las mujeres casadas, lo que yo estaba tocando ahorita. Pero es muy diferente al de prefijo, porque en el de la mujer casada, siempre la mujer va a llevar primero el apellido materno. Después del apellido materno viene la composición del apellido que se le coloca a partir, ¿verdad?, de, perdón, ojalá nos pusieran primero el apellido materno. Primero el apellido paterno y después el del marido con la persona que se casó. Acuérdense que aquí en Colombia nosotros nos colocan primero el apellido del papá, ¿cierto? Eso sí lo sabían, obviamente. Y por otras partes, en otros países, colocan primero el de la mamá. No sé aquí por qué habrán hecho eso, porque soy de las que pienso que deberíamos tener primero el nombre, el apellido de la mamita, que es la que nos tiene y nos da la vida en este mundo, pero bueno, así es la ley acá, así se registran los seres humanos aquí en Colombia. Entonces, tenemos que primero va el apellido como lo normal, el apellido paterno, o sea, se conserva, no se pierde, ¿verdad? Y después viene el del esposo. Entonces, si tenemos a Alba Rojas de Calvo, busquemos a Alba Rojas de Calvo, aquí está. Rojas de Calvo, Alba. Marta de Castro de López. Tenemos aquí, vean, esta tiene un prefijo y tiene el del esposo, de Castro de López Marta. Y así sucesivamente. Les voy a colocar un ejemplo y van a escuchar porque ustedes me van a decir cómo va a ir ese orden. Vamos a poner aquí. Álvaro. Andrea Camila. Andrea Camila.
Duarte de Lozano. ¿Cómo iría la organización de este nombre? Andrea Camila Duarte de Lozano. ¿Qué va primero? Duarte de Lozano, Andrea Camila. Duarte de Lozano, ¿qué falta? Ahí hay algo. De Andrea Camila. Andrea Camila. Pero hay algo, falta algo ahí. La coma. Muy bien. Andrea Camila. Excelente. Vamos a dejarlo aquí aparte. Tengo el nombre de Andrea Camila Donado de Arrieta. ¿Cómo iría? Donado de Arrieta, coma, Andrea Camila. Muy bien. Teniendo estos dos nombres, Donado de Arrieta Andrea Camila y Duarte de Lozano Andrea Camila, ¿cuál iría primero en el orden alfabético? ¿Así están bien o cómo deberían ir? Primero va Donado, profe. Es correcto, muy bien. Primero iría Donado y luego iría Duarte. Perfecto. Y si el nombre fuera, vamos para recordar lo que vimos arriba, si el apellido, la primera unidad con su segunda unidad fuera así, por ejemplo, Duarte Andrea Camila, en este listado, ¿cómo iría? Tenemos Duarte como Andrea Camila. ¿A dónde ubicaríamos en el orden alfabético a Duarte Andrea Camila? Profe, yo digo pues que iría después de Donado, o sea, iría en el medio, después, o sea, iría después de Donado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese iría así. Donado de Arrieta Andrea Camila, Duarte de Lozano Andrea Camila. ¿Por qué, hijo? Acuérdate. Profe, porque ahí va el nombre, o sea, el nombre ya empieza, o sea, no lleva de Lozano ni de Arrieta, o sea, está el mero Duarte. ¿Mm? Y luego va Es ya la correcto. A de Andrea. ¿Sí me entiende? Sí, porque es correcto, es sencillo, no tiene un acompañamiento, está solo, sería el primero. Y si nos regimos por la guía telefónica, también cumpliría con la regla, porque se tiene en cuenta en la guía telefónica el primer elemento. Acuérdense, acuérdense de eso, que es el apellido inicial. El segundo apellido se deja de último, es el tercer elemento. Pero normalmente en la regla para persona natural, como está Duarte solo, iría de primero porque no tiene un acompañante. En cambio, Duarte de Lozano ya y sí, según el orden alfabético, ya empezaría a clasificarse. Muy bien. Tenemos entonces para la regla de las mujeres casadas el estilo americano. Este no, pues no es de mucho interés para nosotros acá, pero usted no sabe si de pronto se llega a encontrar con algún caso de afuera y le toque a usted organizar un documento o se vaya al exterior. Uno nunca sabe, ¿verdad? Acá sí se tiene primero pendiente el apellido del esposo. Vean. Alba Rojas de Calvo. ¿Qué va primero en Alba Rojas de Calvo? Calvo. Y Calvo viene siendo el apellido ¿de quién? Del esposo. Papá, Porque profe. de... ¿Cómo, mi amor?
Profe, Calvo no vendría siendo el apellido del papá. El del esposo viene siendo... Ah, no, sí. No, Ya entendí, el sí. calvo es el del esposo porque ella es Alba Rojas, ese es el de su papá, el Rojas. El de calvo es el de su cónyuge. Lo mismo es Entonces, el D queda mucho ahí al final, el D queda mucho ahí el al final. que queda ahí. Es que el D es la unión entre el nombre de la mujer con el apellido de su marido. Es la unión, es lo que los articula. Pero tú sabes que la persona, o sea, el marido, por ejemplo, tú te llamas Gimer, recuérdame tu apellido, Gimer Giraldo. Stevenson. Entonces, si tú llegas a casarte con tu novio más adelante, tu esposa va a ser de Giraldo y tú no te llamas de Giraldo, tú te llamas es Giraldo. Entonces, para el estilo americano, no se pone el D porque el D no hace parte del apellido del esposo. El D es el artículo que lo une para que se conforme todo ese nombre. Entonces arranca con el apellido de su esposo, Calvo, López, Lugo, Melo, y ya en la segunda unidad queda es el nombre con el apellido paterno. La primera unidad, para este caso de las mujeres casadas en el estilo americano, es el apellido de su esposo. Vamos a ver entonces ahora el sistema jurídico. Abro pregunta. ¿Qué es el sistema jurídico? Para ustedes, perdón, ¿qué son las personas jurídicas? ¿Qué es una persona jurídica? Profe, Te escucho, Margarita. una empresa, digámoslo así, creada por una persona natural. Muy bien. Lo que tú estabas diciendo ahorita, cuando me estabas explicando acerca de la persona natural, que tú decías que lo representaba, que quería hacer esto, eso hace parte también de ese tipo de personas jurídicas. Muy bien, Margarita. Tal cual lo que ha dicho Margarita, las personas jurídicas son esas personas que pueden ejercer o contraer obligaciones, ¿verdad? Derechos civiles. ¿Por qué? Porque son representadas judicial y extrajudicialmente en el ámbito legal para la conformación de una entidad, de una empresa. No necesariamente puede llevar un nombre de una empresa como tal, sino que puede llamarse también con su nombre de pila, o sea, crear una empresa a partir de su nombre, de su persona natural. Pero si ya lo quiere volver mucho más estructurado, ya lógicamente sí le crea el nombre de una empresa. Para este tipo de ordenamiento, para este tipo de clasificación, se tienen en cuenta las siguientes reglas. El nombre tal cual como aparezca registrado, lo vamos a clasificar alfabéticamente. ¿Cuál sería la primera unidad y la segunda unidad para este ejemplo de Carnicería Reina? Tal cual, el nombre, o sea, como si dijéramos el nombre y el apellido. Carnicería es el nombre, sería la primera unidad para el caso de las empresas, y Reina, que sería el apellido, sería la segunda unidad. Ojo que en lo de las personas naturales, los apellidos son la primera unidad, ¿cierto? Acá no, acá el título desde donde comienza es la primera unidad y así sucesivamente. ¿Cómo así? Porque tenemos el Palacio de los Helados. Aquí vemos que tiene una primera, una segunda y una tercera unidad. Para este caso, cuando son empresas con nombres largos, si el sustantivo que viene siendo Palacio, que es el nombre puntual de ese negocio, y está acompañado de un artículo o de una preposición o una conjunción, no se considera como una unidad, sino que ya se separa. En este caso, que Palacio viene siendo el sustantivo, el artículo que tenga antes es el único que va a ser considerado como una unidad independiente. Pero si vemos que de los helados no se tiene en cuenta, porque eso es lo que está haciendo que se unan
las palabras, es la que está conectando el palacio de los helados. Entonces, el que viene dándole el artículo a ese sustantivo, sí sería la primera unidad, o sea, el primer nombre, por decirlo así, palacio, la segunda unidad, y de los helados, ya que como tal viene siendo helados, la tercera unidad. O sea, así se clasifica este tipo de ordenamiento alfabético en las personas jurídicas. Entonces, esto nos va a dar la pauta, perdón, para clasificarlos, para ordenarlos en el alfabeto. Tenemos la segunda regla. Esto es muy sencillo, o sea, en las empresas no es como lo de los nombres naturales porque enredan los apellidos, si son de esposas, si es una persona que tiene un prefijo, si tiene apellido compuesto, no, simplemente aquí el orden como arrancan los nombres de las empresas, así se nos da la clasificación. Mire que aquí tenemos un ejemplo: Asociación Protectora de Animales, Confecciones HJP, Instituto de Desarrollo Económico Agropecuario, JV, Durarco y compañía. O sea, A, C y J en el orden alfabético se van clasificando en los membretes, en las semillas de esas carpetas. En este tipo de clasificación se debe evitar toda abreviación, o sea, el nombre se debe escribir completo. Yo he visto carpetas normalmente que les colocan unas abreviaciones y uno dice, pero ¿esto qué es? Uno no sabe qué es lo que contiene esa carpeta. Por eso se deben registrar los nombres completos, porque si usted empieza a buscar algo y no lo encuentra es porque está mal organizado, ya que tiene quizás una abreviación, obviamente se puede incurrir a errores. Obviamente, si ya la empresa ante la Cámara de Comercio, ante un registro legal, está constituida con una abreviación, ya eso es diferente porque eso vienen siendo como las siglas del nombre de esa empresa. Por ejemplo, CENSA. CENSA es Centro de Sistemas de Antioquia. ¿Ustedes sabían que CENSA ese es el nombre? Centro de Sistemas de Antioquia. No. Bueno, CENSA, su nombre completo es Centro de Sistemas de Antioquia, pero ante una organización de, por ejemplo, de carpetas y tengamos que poner primero la palabra Centro de Sistemas de Antioquia, es preferible poner CENSA porque CENSA está constituido así ante la Cámara de Comercio, ante todos los documentos legales, ante Secretaría y demás, y todo el mundo reconoce al Centro de Sistemas de Antioquia como CENSA porque se ha posicionado en el mercado con ese nombre y de hecho ese es su eslogan y de hecho esa es la marca. Entonces, en este tipo de casos es totalmente válido marcar carpetas de este tipo jurídico a partir de la sigla, más no porque nosotros lo queramos hacer por cuenta propia, no, porque podemos caer en un error. ¿Listo? Entonces, si la empresa, aunque tenga la sigla constituida, es decir, registrada y demás, pero no es reconocida, entonces lo más recomendable, como tenemos aquí en la imagen, ponerle el nombre completo y al ladito la abreviación de esa empresa, la sigla. ¿Para qué? Para irnos adecuando, para utilizarlo realmente como lo tienen escrito en la Cámara de Comercio. Pero a mi consideración, a mi parecer, yo preferiría escribir el nombre completo si la empresa no es reconocida. ¿Listo? Esto que quiero que quede muy claro. ¿Cómo sería entonces la división de unidades para este tipo de empresas, para estos nombres? Asociación Protectora de Animales. Miren que protectora de quedaría junto en la segunda unidad y en la tercera unidad sería animales. Confecciones HJP, como es una abreviación, si ven, quedaría confecciones en la primera, H en la segunda, J en la tercera y P en la cuarta. Institutos de Desarrollo Económico Agropecuario, vean, institutos de
quedaría en la primera unidad, o sea, el de siempre va a quedar junto a la palabra que lo antepone. Y JB, Duarco y compañía, vean, Duarco y sería la tercera unidad y la cuarta unidad sería compañía, que esta es una abreviación. Esta es la división de las unidades. Ya saben que si hay este tipo de nombres que tienen los artículos, que tienen las preposiciones, en la palabra que va acompañada se queda junto, no se pasa a la siguiente unidad porque no se cumpliría la regla, sino que queda con la unidad anterior. ¿Vale? ¿Quedó claro eso o vuelvo y les explico? Con el tema de las preposiciones, de los artículos. En este caso son las preposiciones. ¿Está claro? ¿Me pueden escribir por el chat? Profe, Te escucho bien. ¿cómo iría a ser? O sea, yo doy el ejemplo de... Centro de Sistemas de Antioquia. ya, pero Centro igual, sí, de entendí. Sistemas de Antioquia. Centro de Sistemas de Antioquia. O sea, él va a quedar acompañadito de esa preposición. Bueno, tenemos la tercera regla. Cuando en los nombres de las empresas hay números, se tienen que clasificar tal cual primeramente en el orden alfa, ¿cierto? Como si fuera una razón social con su nombre, o sea, miren el ejemplo, aquí esto es puntual porque esto tiene que ver mucho con ustedes. Ustedes van a trabajar con notarías y con juzgados. Se debe tratar entonces el nombre de esta empresa que tiene los números como si fuera escrito en letras. Sí, como dice acá la regla, cuando un número es consecutivo, como es el caso de notarías, juzgados, almacenes de cadena, entre otros, se conserva el orden y la escritura numérica. Por ejemplo, aquí en Montería pueden haber 10 notarías, se conserva el número. La regla puntualmente nos indica que cuando son números consecutivos y que eso se da sobre todo en el ámbito jurídico, no es necesario modificarlo a letras, se conserva su número. Pero para las empresas comúnmente como droguería 39, emisora 1020, por decir algo, se cambia ese número a letras. Lo mismo es con los almacenes de cadena, por ejemplo, aquí hay Olímpica. La droguería Olímpica o Supertienda Olímpica número 1, Supertienda Olímpica número 2, para el caso de la que está en la 27 y la otra que está en la 28 de la Pradera. Bueno, tenemos una cuarta regla y con esto finalizamos esta lección el día de hoy. Tenemos las reglas, la cuarta regla para ordenar estas personas jurídicas. Tenemos que cuando los nombres completos de personas naturales, que era lo que les decía ahorita, forma parte de la razón social, se toma como unidad de orden el primer apellido. Vean. Tenemos Ramón H. Londoño y compañía. Ustedes se acuerdan que en la de, normalmente la de persona natural, los dos apellidos conforman la primera unidad, ¿cierto? Pero como esto es un nombre natural convertido en jurídico, en algo jurídico, nosotros no vamos a tener en cuenta esta regla porque ya esto es persona jurídica. Entonces se toma el primer apellido como la primera unidad. ¿Qué va adelante? Para el caso de Londoño y compañía, Ramón Londoño y compañía, Londoño. Juan Meriño e hijos, coma, limitada, coma, Juan. Luis Cano y compañía limitada, Cano y compañía limitada, coma, Luis. Ana Rúa y hermanas limitada sería Rúa y hermanas limitada, Ana. Si yo les pongo un ejemplo, lo voy a anotar. Ustedes me van a decir
¿cómo se organizaría ese nombre? Un ejemplo, Luis Carlos Galán Sarmiento S.A.S. ¿Cómo iría ese es el orden de ese nombre de esa empresa? ¿Cómo sería la conformación de la unidad? Galán Sarmiento S.A., Luis Carlos. Muy bien, excelente. ¿Y por qué? Dado a que Galán como es apellido, y aquí como usted dijo, es el primero. Miren, hay algo diferente que les estoy dando para que tengan en cuenta. El segundo apellido. En estos ejemplos que están acá no hay segundo apellido. Hay solamente nombre y apellido. Pero puede que exista que se llame Luis Carlos Galán Sarmiento S.A.S., o sea, con sus dos apellidos. Y tal cual, como dijo Andrés, es así. Van los dos apellidos, Galán Sarmiento S.A.S., Luis Carlos. Muy bien. ¿Por qué? Porque en este caso está el segundo apellido y ahí debe ir, porque eso hace parte de la primera unidad. Pero si yo le quitara el Sarmiento, entonces, ¿cómo iría? ¿Cómo iría? Si queda Luis C. Galán S.A.S. Galán SAS, Luis Carlos. Muy bien, Galanzas, coma, no se olviden de la coma. Es muy importante que lo tengan presente. Es correcto. Así quedaría normal. Importante que tengan eso muy presente, chicos. Ustedes ven esto como, ay, eso es fácil, eso es una bobada. Aprenderse esas reglas, mis amores, no es una bobada. Por eso les pido que estudien la información que quedó ahí suministrada en la plataforma con todos estos ejemplos para que practiquen estas reglas y se vuelvan unos expertos de esta temática. Hemos dado entonces por terminado el día de hoy esta lección. Voy a detener la grabación en estos momentos. Gracias por su asistencia, gracias por su atención y su activa participación.